Bueno, buenos días. En este video se presentará la dictadura de Argentina. El grupo está conformado por María Fernanda Acero, Susana Torres, Tomás Molina y quien les habla, Emanuel Ramírez. Bueno, se busca la influencia de la clase política a la hora de la toma de decisiones y si estas influyen las clases sociales o los derechos humanos que tienen las clases sociales. Bueno, Argentina era considerado una quinta potencia superior a Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos en el PIB, ya que Argentina tuvo una gran inmigración masiva en Europa. Esto se dio porque Europa se vio muy afectada tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina fue un gran apoyo para estas, ya que ayudó mucho en el desarrollo económico y este desarrollo fue basado en las exportaciones de productos agrarios como carnes y cereales. Cuando llegó Juan Domingo Perón al gobierno, se creó un proceso conocido como sustitución de importaciones. Este se basa en el crecimiento del mercado interno por el panorama social argentino. Y tras la Segunda Guerra Mundial, Argentina también vivió el proceso político llamado populismo latinoamericano, ya que Juan Domingo Perón creó una alianza entre sectores de la burguesía industrial y proletariado. Esta alianza este gobierno duraría décadas, pero esto se mantuvo incólume hasta su muerte en 1974, ya que los sectores dominantes empezaron a ver que el gobierno populista ya no era como muy fiable, ya que pues veían que era como muy influenciado por la clase obrera, entonces ya no creía. Y entonces, tras la segunda presidencia de Perón, este fue derrocado por un golpe militar denominado Revolución Libertadora. Esto creó partidos peronistas de diferentes posiciones, además creando problemas entre ellos. Bueno, y a causa de esta problemática generó demasiadas revoluciones. La última revolución está denominada Proceso de Reorganización Nacional en 1976, que este es el nombre que se le da a la dictadura de Argentina. Esta trajo una desindustrialización muy grande y, por llamarlo así, un baño de sangre, ya que fue una dictadura demasiado violenta en este gobierno. También como consecuencia de esta dictadura, durante esta misma se dio una revolución en 1966 en donde derrocaron al presidente civil Arturo Illia, quien era el gobernante en ese entonces, y fue el que como que empezó una problemática o una crisis en Argentina. Tras el regreso del peronismo al poder en 1973, para muchos militares y especialmente la burguesía fue una idea mala, ya que los sectores peronistas se estaban basando en las izquierdas marxistas. Es decir, que tras el regreso del partido peronista, los sectores privilegiados se veían afectados, ya que por el capitalismo de Argentina no se llevaban bien. Además de eso, la burguesía se veía presionada porque el sistema peronista que estaba en manos de María Cela Perón no era el mismo que estaba en manos de Juan Domingo Perón. Y además de esto dio un lugar a una organización política militar armada muy importante, llamada Los Montoneros, que eran un grupo terrorista que salieron a la luz en 1970 con el secuestro del expresidente perteneciente al partido peronista, el general Pedro Eugenio Aramburu, que principalmente era quien tomaba jóvenes nacionalistas y los volvía peronistas de izquierda, pero estos fueron golpeados por tanta represión militar que había en ese entonces. Por esta razón es causado el traumático descenso de una gran parte de la población de otros orígenes en Argentina, porque al ver que esta crisis decide buscar una solución, la cual según
el sistema implementado en ese tiempo se trataba de buscar un nivel de pobreza convirtiéndolo en algo relativo, o sea, mismos bienes para todo el mundo, como convirtiéndolo en un sistema, se podría decir que socialista, eh, pero por consecuencia de este proceso se crea una crisis de desempleo y en vez de disminución de pobreza, la pobreza aumenta. En ese entonces, esta era la principal intranquilidad de los argentinos, pero también querían buscar cuál había sido el responsable de este gran desastre. Y según los círculos de la izquierda radical argentina, se dice que fue percibida una víctima del consenso de Washington, pero por otras fuentes lo ven reflejado más a un síntoma del fracaso que se buscaba en este sistema capitalista. O incluso también otras personas decían que era una crisis terminal. Claudio Lucer, el cual era un funcionario de la FMI, admite que él fue uno de los más influyentes en este proceso, equivocándose en muchos casos y causando esta crisis. Pero tras la muerte de Juan Domingo Perón se comienza a buscar una persona con las mismas cualidades de saber gobernar, de tener el mismo poder y de buscar los mismos bienes, y por lo concurrente encuentran a su esposa, que era María Estela Perón, la cual se ganó el puesto de presidencia con todas las diferentes propuestas que tenía acerca de buscar los derechos de la mujer, ya que en ese entonces las mujeres no se veían como muy respetadas o con muchos derechos. Bueno, luego de que la esposa de Perón fuera derrocada el 24 de marzo de 1976, los militares formaron una junta militar. En esta había un comandante que se llamaba Rafael Videla. Este fue el mejor, o el que se creía que sería el mejor presidente para Argentina en ese entonces. Entonces lo que hizo la junta militar fue eligió un presidente de facto que sería Rafael Videla. Rafael Videla no tenía como pensamientos en contra de la Iglesia Católica. El gobierno buscaba aparecer como un gobierno de orientación liberal, que pretendía establecer una democracia real, estable y moderna. Con la democracia que impuso Videla, se dijo que fue un mar de sangre, porque contra cualquier movimiento que se oponía a su política, Videla lo que trataba era exterminarlo, ya que él creía que el único movimiento que tenía que existir en Argentina era los pensamientos que él tenía. Entonces lo que hacía él era reprimir a todo aquel que pensara diferente. Después de eso, el gobierno trajo muchas consecuencias, como la muerte de muchas personas y la desaparición de niños. ¿Cómo fue esto? Algunas madres se les arrebataba a sus hijos, ya que tenían pensamientos peronistas, y Videla no quería que existiera el pensamiento peronista, ya que estaba en contra de este. Entonces arrebataba a las madres sus hijos, y las madres eran asesinadas, y los niños eran entregados a familias que tuvieran pensamientos con orientación liberal o con relación a los pensamientos de Videla. Y esto llevó a la creación de la CONADE, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta se creó para la protección de los niños y de todas las madres que habían sido desaparecidas. También se creó como otro movimiento que fue muy reconocido a nivel argentino, que fue las Madres de la Plaza de Mayo. Estas buscaban como encontrar a los niños que fueron desaparecidos, ya que se les cambiaba sus identidades y nadie los volvía a encontrar. Bueno, y los pensamientos que tenían las personas de alto rango eran que nadie podía
tener diferentes pensamientos a ellos. Entonces esto llevó al exterminio de muchas personas, a la desaparición de personas y a otras consecuencias de la dictadura. Y gracias a esto se crearon diferentes movimientos de mujeres como el MLM o UFA o OFA. Estos grupos fueron como cancelados por la dictadura, ya que no eran como adecuados con los ideales de esta dictadura, pero se volvieron a reorganizar en 1981 luego de unos años. Esta dictadura terminó con la decisión de la Junta Militar en 1983, ya que la Junta Militar se dio cuenta de que Videla no estaba teniendo un buen gobierno. Entonces decidieron derrocar a Videla y poner otro presidente de facto. Bueno, se debe tener en cuenta que también la Junta Militar y la burguesía no tuvieron en cuenta a los ciudadanos, pues a los argentinos, para la hora de dar el golpe de Estado hacia María Estela Perón. Entonces esto generó como un descontento a todo el pueblo argentino, ya que ellos se sentían como oprimidos por la ley. Bueno, entonces durante el gobierno de Videla se evidenció mucho la falta de los derechos humanos hacia las personas, también la represión que ellos sentían. Bueno, y aquellas personas que estaban en contra de la dictadura de Perón eran desaparecidas o eran como violentadas por su integridad. Bueno, también muchas de las organizaciones que querían acabar con este problema también fueron desaparecidas. Y entre estas organizaciones estaban algunos grupos feministas que luchaban para que se les tuviera en cuenta las decisiones tanto políticas como sociales. Entonces, estos grupos luchaban para que se tuvieran en cuenta los mismos derechos, de igual manera como a las mujeres, tanto para los hombres como para las mujeres, para que ellas tuvieran sus derechos como ciudadanos. Bueno, durante el gobierno de la presidenta María Estela Perón se veía la influencia de las mujeres en que ellas trataban de buscar el derecho político que todo ciudadano debería de tener al igual. Entonces se evidencia que las mujeres estaban buscando como una importancia en la sociedad. Entonces también, por ejemplo, pues por lo que se puede evidenciar que ellas no tenían como ningún poder político ni tenían como los mismos derechos, sino que ellas, sin embargo, eran vulneradas, por ejemplo, que no podían tener el derecho al voto. Bueno, también ellas estaban y se encontraban en un momento de una represión política, como por ejemplo que les quitaban a sus hijos simplemente por no tener la misma ideología que se necesitaba en ese entonces o por no estar de acuerdo con la dictadura militar. Entonces, cuando no se estaba de acuerdo con la dictadura militar que se tenía en ese entonces o se tenía un pensamiento peronista, eran matados. También todas estas mujeres eran forzadas a la búsqueda de los derechos. Por esta situación, ellas crearon movimientos y organizaciones que con estas estaban en contra de la dictadura militar que se encontraba en este momento. Bueno, de esta dictadura militar, teniendo en cuenta a las mujeres, ellas no solamente eran organizaciones y movimientos que querían acabar o que estaban en contra de esta dictadura militar, sino que también ellas querían encontrar a todos los niños que estaban perdidos y acabar con la violencia. Bueno, y además con respecto a esto, también se puede ver reflejado que en Argentina no solamente eran las mujeres, sino que también el pueblo argentino, algunos, siempre en Argentina se tuvo un gran régimen con respecto al poder político, lo cual esto cada vez causaba como más disgusto en la sociedad. Entonces esto es lo que lleva a causar como más violencia y también más represión en el país.